Dicen que hubo un tiempo en el que el sol parecía más cercano a la tierra. Un tiempo en que los hombres caminaban con el peso de dioses antiguos sobre sus hombros. Un tiempo en el que un pueblo pequeño, errante y despreciado, se convirtió en el dueño de un imperio tan vasto que sus fronteras parecían tocar el horizonte. Esa es la historia del Imperio Azteca, una civilización que nació del hambre, del exilio y de una promesa divina, y que terminó envuelta en fuego, sangre y destino. Todo comenzó cuando los mexicas eran apenas un pueblo nómada, sin tierra, sin hogar, sin un lugar donde reposar sus muertos. Viajaban siguiendo la voz de Huitzilopochtli, su dios guía, cruzando pantanos, montañas, desiertos, siempre buscando el signo que les diría dónde detenerse. Durante generaciones caminaron, soportando burlas, desprecio y humillación de pueblos más grandes y más fuertes. Pero su espíritu no se quebró. Sabían que su historia no terminaría en el camino. Sabían que estaban destinados a algo más grande. Una mañana, cuando el sol se alzó sobre el gran valle, vieron lo imposible. Un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Allí, en medio de un lago, donde nadie imaginaba que pudiera construirse una ciudad, los mexicas reconocieron la señal. No tuvieron dudas, ese sería su hogar. Y sobre aquellas aguas comenzaron a levantar Tenochtitlán, una ciudad que algún día sería llamada la Venecia del Nuevo Mundo. La construcción fue un desafío casi imposible. El suelo se hundía, el agua amenazaba con tragarse los primeros templos, y muchos decían que la ciudad no sobreviviría. Pero los mexicas, acostumbrados a luchar contra lo imposible, transformaron aquel lago en un palacio flotante. Levantaron chinampas, jardines sobre el agua, canales que cruzaban la ciudad como venas vivas, templos que parecían tocar el cielo, y calzadas tan sólidas que incluso las tormentas más feroces no lograban destruirlas. Con el tiempo, su poder creció. Su ejército, disciplinado y feroz, avanzaba como una tormenta. Sus alianzas tejieron una red que envolvió todo el valle. Los tributos llegaban de todas las direcciones: oro, plumas, cacao, jade, algodón, alimentos de tierras lejanas. Y en el centro de todo, iluminada por antorchas y por el humo de los altares, se encontraba Tenochtitlán, la joya de Mesoamérica, un gigante hecho de piedra y fe. Pero el esplendor tenía un precio. El corazón del imperio latía al ritmo del sacrificio. Según su cosmovisión, el universo era frágil, un equilibrio que debía sostenerse con sangre y ofrenda. Y así, los templos se convirtieron en puentes entre la tierra y el cielo, donde los sacerdotes elevaban plegarias y el sol continuaba su camino gracias al sacrificio de aquellos que entregaban su vida para alimentar al cosmos. Para los mexicas era un honor, para otros pueblos era un temor profundo. Los años pasaron, y bajo el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin, el imperio alcanzó su punto más alto. Era un gobernante sabio, respetado, temido, y su palabra tenía el peso de una profecía. Pero también fue en sus días cuando comenzaron los presagios. Señales inquietantes cruzaron el cielo. Voces antiguas parecieron despertar, y el aire mismo cargaba un silencio extraño, como si algo se aproximara desde muy lejos. Y entonces, un día, llegaron los españoles. No eran muchos, pero su presencia alteró el equilibrio del mundo mexica. Traían armas desconocidas, animales que parecían monstruos, metales que brillaban como soles fríos, y una ambición que quemaba como fuego. Moctezuma, sabio pero atormentado, dudó entre recibirlos como aliados o enfrentarlos como enemigos. Algunos dicen que pensó que los dioses habían regresado.
otros que simplemente vio una tormenta demasiado grande para contenerla. Lo que siguió fue una cadena de traiciones, alianzas rotas, guerras brutales y confusión. Los pueblos sometidos por los aztecas vieron una oportunidad para rebelarse y se unieron a los invasores. Tenochtitlán, la ciudad invencible, comenzó a rodearse de enemigos que antes habían estado bajo su sombra. Los españoles avanzaron aprovechando la división, la enfermedad y la desesperación. La guerra final fue un rugido que duró meses. El agua del lago se tiñó de rojo, los templos ardieron, las calles se llenaron de escombros y cuerpos. Pero los mexicas no se rindieron fácilmente. Lucharon hasta el último aliento, defendiendo cada piedra, cada canal, cada puente, como si el alma del imperio dependiera de ello. Y quizás sí dependía, porque más allá de la derrota quedó su resistencia, una valentía que ni el fuego ni el metal pudieron borrar. Cuando finalmente Tenochtitlán cayó, no solo terminó un imperio, terminó un mundo hecho de creencias profundas, de disciplina, de astronomía, de arte, de poesía, de arquitectura, de fuerza y sacrificio. Pero no terminó su legado, porque el corazón del pueblo mexica siguió latiendo en los sobrevivientes, en su cultura, en su lengua, en sus descendientes que hasta hoy llevan en la sangre la memoria de un imperio que se negó a morir. La historia del imperio azteca es la historia de un pueblo que surgió de la nada, construyó la ciudad más poderosa de su tiempo y resistió hasta el último respiro. Una historia de grandeza y tragedia, de esplendor y caída, de espíritus indomables que entendieron que la gloria no siempre se mide por la victoria, sino por la fuerza con la que se lucha. Porque aunque la ciudad fue destruida, su memoria permanece. Y mientras alguien recuerde el vuelo del águila, el brillo del jade, el canto de los guerreros y el eco de los tambores, el imperio azteca seguirá vivo, en la historia, en la tierra, en el corazón de su gente. Y aunque Tenochtitlán fue reducida a cenizas, algo quedó en pie que ninguna espada pudo derribar: la identidad de un pueblo. Porque las ciudades pueden caer, pero lo que vive en el alma no muere con las piedras. Los sobrevivientes, heridos, agotados, cargando el peso de un mundo que se había roto, siguieron adelante. Algunos fueron obligados a reconstruir sobre las ruinas. Otros fueron llevados a nuevos barrios, nuevos nombres, nuevas costumbres. Pero todos llevaron consigo la memoria ardiente de lo que una vez fueron. Los antiguos cantos prohibidos siguieron resonando en sus corazones. Las historias transmitidas en secreto de padres a hijos mantuvieron viva la raíz. Las manos que antes tallaban templos ahora tallaban cruces, pero no olvidaron cómo dialogar con la tierra. Los calendarios sagrados, perseguidos, sobrevivieron como susurros que nunca se apagaron. Y aunque la grandeza del imperio quedó atrás, la grandeza del espíritu mexica siguió moviéndose entre generaciones, como un río subterráneo que nadie puede ver, pero que sostiene la vida desde lo profundo. Porque la historia no terminó con la caída. La historia siguió en los barrios indígenas que crecieron alrededor de la nueva ciudad. Siguió en los pochtecas que adaptaron su comercio a un nuevo orden. Siguió en los guerreros que, aún sin armas, conservaron la dignidad marcada en su mirada. Siguió en las mujeres que mantuvieron vivas las flores, el maíz, el cacao, la lengua, los tejidos, la comida, la medicina, las ceremonias. Cada palabra en náhuatl pronunciada hoy es una chispa de aquel fuego antiguo. Cada danza, cada ofrenda, cada flor de cempasúchil colocada en un altar es un hilo que conecta el presente con un pasado que se negó a morir.
Porque el imperio azteca no fue solo un sistema político, fue una visión del mundo, una forma de entender el tiempo, la vida, la muerte, la naturaleza y los dioses. Y esa visión nunca desapareció del todo. Cambió, se transformó, se escondió para sobrevivir, pero no desapareció. Hoy, al mirar hacia atrás, entendemos que la caída del imperio no fue el fin, sino una semilla. Una semilla enterrada bajo siglos de tierra que todavía germina en cada pueblo originario, en cada palabra que resiste, en cada tradición que se niega a ser olvidada. Porque la memoria es un templo que no se puede destruir. Y mientras alguien recuerde el vuelo del águila, el brillo del jade, el canto de los guerreros y el eco de los tambores, el imperio azteca seguirá vivo. Vivo en la historia, vivo en la tierra, vivo en el corazón de su gente y vivo en cada uno de nosotros que seguimos contando su historia.